En un mundo donde la ansiedad, el vacío existencial y el ruido mental parecen ser parte del día a día, pocas cosas resultan tan revolucionarias como mirar hacia adentro. Mientras muchos buscan respuestas en lo externo, en el éxito, en la aprobación o en los placeres momentáneos, Carl Jung nos dejó un legado que apunta justo en la dirección contraria, hacia el alma. Y si las heridas que nos duelen, las emociones que reprimimos y las sombras que evitamos fueran, en realidad, la clave para nuestra verdadera sanación, Jung no solo lo creía, lo vivió y lo enseñó. Su visión de la sanación interior no es una fórmula rápida ni una promesa vacía. Es un camino profundo, desafiante y, sobre todo, transformador. Quienes se atreven a recorrerlo no vuelven a ser los mismos, porque sanar, según Jung, no es borrar el pasado, es abrazarlo hasta convertirlo en poder. Carl Gustav Jung, uno de los más influyentes pensadores del siglo XX, dedicó gran parte de su vida al estudio de la psique humana y al entendimiento profundo de los procesos de sanación interior. Su enfoque iba mucho más allá de los métodos tradicionales de la psicología clínica de su época. Jung comprendía que la sanación real no era simplemente la eliminación de los síntomas, sino un proceso profundo de integración y transformación del ser. Desde su perspectiva, el alma humana contiene tanto luz como oscuridad. Para sanar, uno debe enfrentarse con sinceridad a su propia sombra, ese lado oscuro que todos llevamos dentro y que a menudo reprimimos o negamos. Jung sostenía que todo aquello que se rehúsa a ser consciente en nuestra vida termina manifestándose como destino. Por ello, instaba a mirar de frente nuestros traumas, complejos y emociones reprimidas, pues sólo así se puede alcanzar una verdadera comprensión de uno mismo y comenzar a sanar desde adentro. La sanación interior para Jung requería un viaje hacia el inconsciente, hacia esos territorios ocultos de la mente que contienen tanto heridas como potenciales de transformación. Creía que dentro de cada individuo existe un impulso natural hacia la totalidad, hacia lo que él llamó el proceso de individuación. Este proceso es un camino de autoconocimiento en el cual la persona integra las diferentes partes de su ser, lo consciente con lo inconsciente, la sombra con la personalidad aceptada, la emoción con la razón. Jung veía este viaje como una especie de alquimia interior, una transformación psíquica que lleva al ser humano a convertirse en lo que realmente es, más allá de las máscaras sociales o las expectativas externas. Otro elemento central en la visión de Jung sobre la sanación era el papel de los símbolos, los sueños y los arquetipos. Consideraba que los sueños no eran meros productos del azar, sino mensajes significativos que el inconsciente utiliza para guiar al individuo hacia la comprensión de su estado interior. Los símbolos oníricos, cargados de significados universales, pueden revelar heridas no resueltas, deseos ocultos o caminos posibles hacia la restauración del equilibrio emocional. En ese sentido, Jung valoraba profundamente la interpretación simbólica como una herramienta esencial para acceder a los contenidos más profundos de la psique y para facilitar la sanación. También creía que la espiritualidad jugaba un rol importante en este proceso. Para Jung, la desconexión con lo espiritual podía generar un vacío profundo, una sensación de pérdida de sentido que enfermaba el alma. Por eso, consideraba fundamental que cada persona encontrara su propia conexión con lo sagrado, ya fuera a través de la religión, del arte, de la naturaleza o del silencio interior. Esta dimensión espiritual no debía ser impuesta ni dogmática, sino una vivencia auténtica y personal que ayudara a la persona a reintegrarse con su propio ser y con el misterio de la vida. En su experiencia clínica, Jung observó que muchas enfermedades psicológicas eran en realidad crisis del alma, llamados profundos del inconsciente que pedían ser escuchados. Por eso, no trataba de suprimir los síntomas apresuradamente, sino de comprenderlos como señales, como puertas que podían conducir hacia una verdad más profunda. Sabía que detrás del sufrimiento había una sabiduría que, si se comprendía y se integraba, podía conducir a un nivel superior de conciencia. En definitiva, Carl Jung sabía que la sanación interior no es un acto instantáneo ni superficial, sino un proceso complejo y profundamente humano. Un viaje que implica dolor,
confrontación y coraje, pero también belleza, crecimiento y redención. Para sanar, según Jung, hay que estar dispuesto a descender a las profundidades del alma, a reconocer nuestras sombras, a reconciliarnos con ellas y a abrazar el misterio de lo que somos. Solo entonces, a través del autoconocimiento y la integración de todas nuestras partes, podemos realmente transformar el sufrimiento en sabiduría y alcanzar la plenitud interior. Aprender y aplicar los conocimientos de Carl Jung sobre la sanación interior puede traer beneficios profundos y transformadores que abarcan no solo la dimensión psicológica, sino también la emocional, espiritual y existencial del ser humano. Estos conocimientos no son simples técnicas de autoayuda, sino una vía hacia un entendimiento más completo y auténtico de uno mismo. Al integrar estos principios en la vida cotidiana, la persona comienza un proceso de autodescubrimiento que le permite sanar heridas profundas, reconocer patrones inconscientes que la limitan y abrirse a una existencia más plena y significativa. Uno de los beneficios más importantes es el aumento de la conciencia sobre uno mismo. Conocer e integrar la sombra, como Jung enseñaba, significa reconocer aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido o negado. Esto no solo nos libera del autoengaño, sino que también reduce la proyección negativa sobre los demás. Cuando dejamos de ver fuera lo que en realidad habita dentro, nuestras relaciones se vuelven más sanas, más compasivas y menos conflictivas. Comprendemos mejor nuestras reacciones emocionales, nuestros impulsos y nuestras decisiones, y dejamos de ser esclavos de automatismos inconscientes. Otro beneficio clave es el crecimiento personal auténtico, el proceso de individuación que propone Jung, en el que el individuo se convierte en quien realmente es al integrar todas las partes de su ser. No solo ayuda a sanar traumas y conflictos internos, sino que permite desarrollar una vida más coherente con nuestros valores, deseos y talentos. Este viaje hacia la totalidad despierta en nosotros una sensación de propósito, de dirección y de sentido que muchas veces falta en la vida moderna. En lugar de buscar validación en lo externo, en la aprobación social o en el éxito material, aprendemos a conectar con nuestro centro, con ese núcleo interno que Jung llamaba el self, una especie de brújula interior que orienta nuestra existencia de forma más sabia y profunda. Aplicar estos conocimientos también fortalece la capacidad de enfrentar el sufrimiento. Jung no veía el dolor como algo meramente negativo, sino como una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Cuando una persona adopta esta visión, su relación con las dificultades cambia radicalmente. En lugar de huir del dolor o tratar de anestesiarlo, lo contempla como una señal, como una voz del alma que pide atención. Esta actitud permite una sanación mucho más duradera, porque no se trata de reprimir, sino de comprender, de integrar, de aprender. A través de este proceso, se desarrolla una mayor resiliencia emocional, una capacidad de adaptación profunda que no se quiebra fácilmente ante los golpes de la vida. Además, este enfoque contribuye significativamente al equilibrio emocional. Comprender el papel de los arquetipos, de los sueños y de los símbolos que emergen del inconsciente ayuda a dar forma y sentido a experiencias internas que de otro modo podrían ser caóticas o incomprensibles. Al interpretar estos mensajes internos, la persona se reconcilia con aspectos olvidados o ignorados de sí misma y esto genera una sensación de unidad y de paz interior. La ansiedad y la confusión disminuyen cuando logramos poner palabras e imágenes a lo que sentimos en lo profundo, y cuando entendemos que nuestras emociones tienen un significado que no debe ser ignorado. El beneficio espiritual también es notable. Jung afirmaba que muchos problemas psicológicos eran, en el fondo, crisis de sentido. Cuando una persona se siente desconectada de su dimensión espiritual, del misterio de la existencia, de una experiencia de trascendencia, cae en el vacío existencial. Al reconectar con lo sagrado desde una perspectiva personal y no dogmática, se restablece un vínculo con algo más grande que uno mismo, algo que da sostén en los momentos difíciles y que nutre el alma en lo cotidiano. Esta conexión espiritual, según Jung, no es opcional para una vida sana, sino esencial. En última instancia,
Aplicar estos conocimientos transforma nuestra forma de estar en el mundo. Nos volvemos más conscientes, más compasivos, más presentes. Dejamos de vivir en automático y comenzamos a actuar desde una mayor profundidad. La vida se vuelve una experiencia más rica, más auténtica, porque aprendemos a mirar tanto hacia afuera como hacia adentro, reconociendo que todo lo que ocurre en nuestra realidad externa tiene un espejo en nuestro mundo interno. La integración de estos principios no promete una vida sin dolor, pero sí una vida con mayor sentido, comprensión y serenidad. Sanar, desde la perspectiva de Jung, no es convertirse en alguien perfecto, sino en alguien completo, y ese es quizás el beneficio más poderoso de todos. Al final del camino, lo que Carl Jung nos propone no es simplemente resolver problemas emocionales o mejorar nuestra autoestima, sino algo mucho más profundo, volvernos completos. En una época donde ser feliz parece ser la meta última, él nos recuerda que la plenitud no nace de evitar el sufrimiento, sino de comprenderlo, enfrentarlo y transformarlo. Este proceso no es lineal, ni fácil, ni cómodo. Habrá momentos de duda, de oscuridad, de confusión, pero también habrá revelaciones, encuentros con partes olvidadas de nosotros mismos, reconciliaciones internas y una creciente sensación de paz que no depende de lo que ocurra afuera. Caminar de la mano de Jung es aceptar que la vida es un proceso continuo de integración, que cada emoción, cada símbolo, cada sueño, incluso cada error, tiene algo que decirnos. Es aprender a escuchar a ese sabio interior que tantas veces hemos callado. Es mirar a los ojos a nuestra sombra y descubrir que no es enemiga, sino una aliada en nuestro crecimiento. Es entender que dentro de nosotros hay una fuente inagotable de sabiduría esperando ser descubierta. Y lo más hermoso de todo es que, al aplicar estos conocimientos, no solo nos transformamos a nosotros mismos, también cambiamos la forma en que nos relacionamos con los demás. Nos volvemos más compasivos, más auténticos, más presentes. Dejamos de exigir perfección y comenzamos a ver la belleza en la imperfección. Nos liberamos del peso de las máscaras y comenzamos a vivir con más verdad. Sanar desde el enfoque junguiano es, en definitiva, volver al hogar interior. Es recordar que todo lo que buscamos afuera ya existe en lo profundo de nuestro ser, esperando que tengamos el valor de mirar, de sentir, de integrar. Porque al final, no hay mayor libertad que conocerse, aceptarse y caminar por la vida con el alma en paz. Y ese quizás es el regalo más poderoso que Carl Jung nos dejó, la certeza de que la sanación no está lejos, está en nosotros y siempre lo ha estado.